Padre, gracias, Señor, hoy te damos en esta mañana. Te bendecimos y te glorificamos, amado del cielo. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que nos uses como vasos de barro, Señor. Somos instrumentos tuyos, Señor. Toma el control de esa enseñanza. Habla a cada uno lo que tengas que hablar, Señor. Y sé tú glorificándote en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Buenos días. Este es el inicio de una serie de enseñanzas orientadas pues a la pareja, pero no quiere decir que los que están solteros no puedan estar, porque pues les va a ayudar también a empezar a proyectar o a pensar cuando llegue esa pareja adecuada, cómo comportarse y cómo empezar a llevar su relación. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a la carta de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 21 al 33. ¿Mientras esperamos? Bueno, ya nos ubicamos, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Capítulo 5. ¿Listo? Dice, ¿Efesios capítulo? Sí, 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Antes de empezar la enseñanza, yo les voy a leer un cuento y ustedes van a meditar en este cuento durante la enseñanza. Dice: en las islas de Salomón, en el sur del Pacífico, algunos lugareños practican una forma única de tala de árboles. Si un árbol es demasiado grande para ser talado con un hacha, los nativos lo hacen caer a gritos. Los leñadores con poderes especiales se suben a un árbol exactamente al amanecer y de pronto le gritan con toda la fuerza de sus pulmones. Lo harán durante 30 días. El árbol muere y se derrumba. La teoría es que los gritos matan el espíritu del árbol. Según los lugareños, da siempre resultado. ¡Ay, esos pobres inocentes ingenuos! ¡Qué extraños y encantadores hábitos los de la jungla! Gritarles a los árboles, vaya cosa. ¡Qué primitivo! Lástima que no tengan las ventajas de la tecnología moderna y de la mentalidad científica. Y yo le grito a mi mujer, y le grito al teléfono, y a la segadora de césped, y le grito a la televisión, y al periódico, y a mis hijos. Incluso dicen que he agitado el puño y le he gritado al cielo algunas veces. Al hombre que vive al lado le grita mucho a su coche, y este verano lo oí gritarle a una escalera de tijera durante casi toda una tarde. Nosotros, la gente educada,
urbana y moderna, le gritamos al tráfico y a los árbitros y a las facturas de los bancos y a las máquinas, sobre todo a las máquinas. Las máquinas y los parientes se llevan la mayor parte de los gritos. Yo no sé lo que hay de bueno en ello. Las máquinas y las cosas siguen en su sitio. Ni siquiera darles patadas sirve para nada. En cuanto a las personas, bueno, los isleños de Salomón pueden apuntarse un tanto, gritarles. A las cosas vivas puede hacer que muera el espíritu que habita en ellas. Los palos y piedras pueden romper nuestros huesos, pero las palabras rompen nuestros corazones. Bueno, y es algo que en nuestra relación, no solo como esposos, no solo como novios, en nuestra relación como padres e hijos, en nuestra relación con el allegado, con el amigo, con nuestra sociedad, las palabras, el efecto que causan y lo destructivas que pueden llegar a ser. Y pues contando un poco de nuestra historia cuando iniciamos... Yo te interrumpo. Porque vamos a contar un poco de nuestra historia, porque ustedes van a decir, no, pero ellos no llevan nada de casados. Llevan de casados 7 meses y de novios duraron 1 año, y año y medio de novios. Pero el Señor a nosotros nos ha ido formando desde que empezamos a ser novios y queremos darle eso que Él nos ha dado, pero lo que también nos ha venido instruyendo y lo que también ha venido formando nuestro carácter. Bueno, entonces rápidamente, yo la conozco a ella en una reunión de la iglesia de Acción de Gracias, eso era un diciembre, yo venía vuelto nada, venía o estaba pasando por una situación muy difícil porque había perdido el ser que yo más quería. Y pues ese día, la reunión donde todos estaban, pues habían amigos, invitados, pero realmente yo no conocía a quienes hacían parte de la iglesia. Ella estuvo en las canciones de alabanza, posterior a eso se dio la comida de Acción de Gracias, y por cosas, ya ahorita puedo decir del Señor, ella fue y me entregó el plato. ¿Cuál fue la impresión que yo tuve de ella? Se lo tiró. Sí, no, para que no quede en el video, pero sí, de ahí como de mala gana. La impresión que me dio, pues fastidiosa, muy creída. Bueno, no fue el gran impacto, el amor a primera vista, no, realmente no. Ese día nosotros, dentro de lo que se hizo, pues se infló unas bombitas, cada uno escribía en su papel lo que quería digamos de culminar ese año y lo que esperábamos del año que venía. Si mal no recuerdo, bueno, mi anhelo era volver a mi relación anterior, pero también dejé la posibilidad, dije, o que venga una mujer adecuada para mí. Eso, digamos, desde mi perspectiva. No, yo no. Yo ni siquiera pensaba en casarme. No, y de verdad, desde que yo llegué a la iglesia, desde que conozco a Paola mucho antes, yo le decía a ella, no, yo no me voy a casar. No, yo no quiero casarme. Yo quiero estar sola. ¿Para qué me voy a casar? Si los hombres son malos. No, yo no quiero. Y esa fue siempre mi postura. Y aún acá en la iglesia siempre fue, no, yo no. Y yo recuerdo un cumpleaños que ya que oró por un hombre para mí. Yo dentro de mí decía, ay no, ¿para qué ora por eso? No, uno no lo necesita. Uno no lo necesita. Y bueno, y el Señor empezó a trabajar ya en mí. Sí, digamos que ahí fue el comienzo. Pues yo llegué a la iglesia, después la vi a ella que era miembro de la iglesia, entonces qué pereza, esta china es fastidiosa. La verdad no era que me llamaba la atención, pero a medida que transcurrían los domingos, hubo un domingo en especial, en la que algo me llamó la atención. Más sin embargo, ella yo me fijaba que venía con sus paleticas, que las uñas muy bien pintadas, muy arregladitas, sus bolsitos, como muy estéticamente muy bonito, se cuidaba. Ya después algo empezó a cambiar y ya empezó a llamarme la atención, ya la vi ya con otro tipo de ojos. Empecé ya, digamos que a
a pretenderla, pero ella siempre era con su negativa, que no, que solo podía haber una amistad, que bla, bla, bla. Entonces realmente, pues bueno, digamos que ahí me desanimaba. Pero también era porque él es el hombre que el Señor me regaló y yo bendigo y agradezco al Señor por eso, pero él es un hombre que no es de mi prototipo de hombre. No era de mi prototipo de hombre. ¿No es? Claro, no era. No, pero efectivamente no era mi prototipo de hombre. Yo recuerdo mucho, bueno, él tiene tatuajes en los brazos, pues digamos que a mí eso no, pues no me afecta. Pero cuando el día del bautizo yo veo que tiene tatuajes en las piernas y son unos tatuajes que a mí no me agradan, yo dije, no, es que ni por esas, o sea, no, nada que ver. Él no es nada de lo que yo he pensado. No, o sea, lejos. Yo me imaginaba un hombre ni siquiera físicamente hermoso, sino un hombre limpio en su piel, más alto que yo, ¿sí? Digamos que también es lo que le venden a uno. Yo me imaginaba un hombre que compartiera mis mismas ideologías, porque yo vengo de una universidad pública en el que yo soy muy radical en ciertas cosas y yo tiendo a ser feminista. Entonces, claro, y eso es un aspecto claro, cuando él me ve, yo firme en mi autonomía, en mi autosuficiencia, yo no necesito de un hombre, yo puedo sola, yo he estudiado sola, no lo necesito. Pero el Señor me fue formando y me lo da él. Un hombre que yo no imaginé, un hombre que jamás en mi vida imaginé tener. Pero el Señor es bueno. Entonces, partiendo de eso, ya ustedes podrán imaginar lo difícil. Realmente me costó llegar a romper ese esquema que ya tenía. Digamos, bueno, se vino dando así las cosas. Nosotros pasamos por una serie de procesos, tanto antes de la relación o al comienzo de la relación, como a mitad de la relación. Lástima que no vino las demás parejas porque era muy importante, pero ¿a qué va? Que la relación de novios tiene ciertas características, tiene ciertos desafíos y tiene ciertas tentaciones que no son las mismas ya en el matrimonio. Nosotros como novios sí luchamos mucho con nuestra carne, el hecho de tener contacto, porque ya conocíamos de la palabra, pero por más que sea, la carne siempre es nuestra mayor tentación. Entonces pasamos por un momento de stand-by de nuestra relación, donde, porque esto es importante. Al siguiente año que nosotros iniciamos la relación, o sea, el siguiente año de yo conocerla, también en una celebración de Acción de Gracias, cuando ella estaba ministrando, yo le oré al Señor y yo le pedí porque ella fuera mi esposa. Y yo dije, ella tiene que ser mi esposa. Pero ¿qué fue lo que me motivó a pedir eso? No fue, pues, sí, su físico, muy bonita, sus ojos, me encantan. Pero yo veía algo más allá. Y era esa parte espiritual. La mujer que yo quería a mi lado era la mujer con la que yo le pedía al Señor estuviera conmigo en la obra, que estuviera conmigo escudera, que yo veía en ella esa parte espiritual que no veo en una mujer del mundo, ¿sí? Listo, ahora sí. No, igual también yo. Es porque ustedes se están preguntando, bueno, él ya nos dijo que fue muy difícil conquistarla, ¿y cómo la conquistó? Bueno, es que una noche a mí me invitaron a hacer un evangelismo en Carulla de la 85 en la calle, y yo dije, ¿con quién voy? Era una noche de alabanza, de oración en la calle, evangelista, ¿y con quién voy? Le dije, listo, voy a llamar a ella. Pero ahí yo, ¿qué estaba probando? No, yo ahí no estaba probando su físico, porque ya he dicho que no era el hombre que yo, el prototipo de hombre que yo quería. Pero dije, voy a ver su espíritu. ¿Cómo es que está espiritualmente? Porque finalmente yo venía de unas relaciones en las que él y yo veníamos de unas relaciones que no eran en el Señor, y salimos los dos muy lastimados. Y una de mis oraciones fue, Señor, yo te voy a obedecer, y si tú tienes un hombre para mí, ese hombre tiene que ser espiritual. Y eso yo lo tenía tan claro, porque si no, espiritualmente mi vida no iba a seguir adelante. Entonces, ¿qué probé ese día? La vida espiritual de este hombre. Y realmente eso fue lo que a mí me hizo
continuar y decirle, bueno, está bien, vamos a darnos una oportunidad, precisamente por su espíritu. Entonces, pasamos los momentos de prueba, pasamos un tiempo distanciados donde cada uno tuvo que empezar a sanar ciertas heridas, cada uno tuvo que empezar a permitir que el Señor escudriñara en eso que llevamos de nuestra vida pasada. Duele mucho porque sí, puedo decirlo, lloré, sufrí por esta mujer, pero en mis oraciones yo le decía al Señor, bueno, si no es ella, yo quiero una mujer como Daisy. Entonces era curioso, ¿no? Yo le pedía al Señor, bueno, si no es ella, pero que sea ella. Pero que se llame Daisy. Sí, entonces, y puedo decir que digamos que un año pude estar orando por ella. Siempre mi intención desde ese diciembre fue casarme con ella, y ella no, y no, y no, hasta que pues el Señor le habló a ella. Si el Señor no le hubiera hablado, pues no estaríamos ahorita juntos, porque el día que yo Perdón, Pablo se asombra porque no entiende el asombro de Pablo, porque en el mundo que nos rodea, ¿qué hombre va a estar esperando una mujer un año solo mirándola callado y, como dices tú, y orando solo por ella? O sea, eso no lo hace, solo tiene que haber Dios en el tema, porque ningún hombre, y tú lo sabes, se va a aguantar un año de que yo la quiero. Amigo, que no, chao, pero un año esperar, eso Sí. dice Pablo, pues, eso donde se ve. Claro, durante ese año había momentos en los que yo decía, no, ya no más, o sea, suerte. Y estaban pues las palabras de aliento de diferentes personas, del pastor Dani en muchas ocasiones, ahí, no, aguante, resista, ¿sí? Entonces, realmente, como se dice, es doblando rodillas, es orando y permitiendo que el Señor en ese momento actuara en mis debilidades, en lo que en ese momento se estaba convirtiendo en un obstáculo en mi vida, y en mi vida para lo que iba a venir. No, y efectivamente, digamos que esas oraciones no eran solamente de parte de él, también eran mías, porque yo ponía mucha resistencia. Y cuando nosotros tomamos el curso prematrimonial, hace poco tuvimos reunión con nuestros padrinos de matrimonio, que son nuestros pastores, los que nos dictaron el curso. Ella me decía, te veo más tranquila, más confiada. Claro, es que yo me resistí al matrimonio hasta el último instante. Antes de que yo dijera sí en el altar, yo me resistí completamente. O sea, yo obedecí al Señor y he visto su respaldo por la obediencia que yo tuve. Pero uno se resiste, y yo más me resistía, porque además de todo, la palabra me dice que yo como mujer me debo someter a mi esposo. Y yo, ¿cómo así que someterme? ¿Tienes preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes en algún momento hablaban de la confirmación, de cómo Dios los confirmaba si era la persona ideal o no era la persona ideal? ¿De qué manera Dios a ti te confirmó si era él y si era ella? ¿Cómo se Desde el manifestó? momento en el que yo empiezo, y quizás, bueno, cuando yo lo conté me dijeron, oh, sí, calculador y maquinista, no. Cuando nosotros terminamos el proceso, que ella ya tiene una decisión, yo siempre, yo soy, y bueno, quizás nosotros de hombres somos muy esquemáticos, entonces yo ya tenía, si ella me dice sí, yo ya sería decir esto y esto y esto, si me dice no, voy a hacer y a decir esto y esto y esto, ya yo la tenía ahí, jugada. Nosotros en el proceso se entendía que ella me iba a dar una respuesta en noviembre, nosotros como en junio arrancamos ese proceso, entonces yo, pues junio a noviembre era mucho tiempo, por eso hubo momentos donde yo quería desistir. Pero cuando ella dice, ya tengo la respuesta, nos reunimos, nos encontramos, yo en ese momento ya tenía el anillo de compromiso, ella me dice, Elber, no, simplemente una amistad, yo no quiero nada más, y listo. Yo, bueno, perfecto. Y empezaron a venir una serie de pensamientos y de actuares que yo puedo decir que fue el Espíritu Santo quien empezó a llevarme a eso.
y lo que yo pensaba y lo que yo creía hacer en ese momento, pues fue totalmente diferente. Yo a ella le entregué el anillo, le dije, ok, listo, dejemos las cosas así, toma tu anillo y chao. Y eso a ella la confrontó, pero no era que yo lo tuviera planeado, sencillamente yo seguía pues lo que sentía en ese momento. Luego de eso, pues ya ella entonces tiene la confirmación del Señor. O sea, yo ya venía pidiéndole porque ella fuera mi esposa por las características espirituales que yo veía en ella, pero aún no tenía la respuesta a ella. Y realmente cuando yo a él le digo que no, yo insisto que Dios es bueno y la oración tiene mucho poder, porque mis papás a mí siempre me han empoderado mucho frente al hecho de poder yo sola siempre. Cuando yo le digo a él no, o sea, definitivamente no, pero porque yo estaba convencida, yo decía, no, yo no quiero depender de un hombre, yo no quiero tener que someterme a alguien porque la Biblia me dice, y si yo creo en el Señor, pues creo en lo que está escrito en la palabra, y eso significa que yo me debo sujetar a la palabra, y digo, pero no, y yo venía luchando, cuando él me dice, listo, este es el anillo, nos vemos, y yo que, no, ¿yo qué hago? Y llego a mi casa, también porque es un momento de mucha nostalgia, es un momento de sentimientos encontrados. Y llego a mi casa y mi papá, que siempre ha sido un referente muy fuerte en mi vida, él me dice, yo pongo el anillo en el comedor porque yo llego llorando y me dice, ¿qué pasó? Y puse el anillo en el comedor y le dije que no. Me dijo, hija, te asustaste. Cuando él me dice, ¿te asustaste?, me confronta con mis sentimientos. Bueno, ¿realmente es que yo no lo amo o estoy asustada por esta decisión? Y luego empiezo a orar bastante, y finalmente el Señor, subiéndome a un bus, me dice, te vas a casar por fe. Subiéndome a un bus. Y aún el día antes de nuestro matrimonio, yo iba en un taxi, ya acababa de recoger el vestido. Acaba de recoger mi vestido y yo en el taxi pensativo, mi mamá iba al lado, él iba en el puesto delante. Digo, Señor, yo te pido que muevas cielo y tierra, si esto no es tuyo, por favor, haz que pase lo que sea, que yo no me case mañana, un día antes. Y yo llego a la casa, eran las 11 de la noche, y recibo por medio de una persona, una palabra del Señor, y me dice, yo mismo entraré contigo y te haré estar tranquilo. Y yo dije, ok, Señor, yo te voy a hacer caso, ya me lo has confirmado. Y uno puede pedirle al Señor muchas veces la confirmación de su voluntad, y el Señor todas esas veces se lo va a confirmar. Pero uno tiene que ser paciente. Es que el Señor no nos dice, ya, ay, Señor, dime, ¿la compro o no? ¿Qué hago? Sí, vaya. No, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y nosotros debemos persistir en oración. Yo puedo decir que yo me hubiese arrodillado, Señor, por favor, dame un hombre para mi vida. No. Pero cuando ese hombre llegó y ese hombre me dice, mira, mis intenciones contigo son estas, yo digo, ay, Señor, dime yo qué hago. Yo no lo sé, pero yo no me quiero equivocar. Porque el matrimonio es para toda la vida. Porque el matrimonio no es un contrato en el que yo hoy firmo y mañana lo puedo disolver. No, el matrimonio no se trata de eso. Y cuando a mí mi papá y mucho antes mi papá me confrontaba y me decía, ¿tú estás segura que él es el hombre? Porque él viene de un divorcio. ¿Tú estás segura que él es el hombre? Le dije, papi, yo creo en el Señor. Y si el Señor a mí me dice en su palabra, todo en mí, todo el que cree en mí, es nacido de nuevo y criatura nueva es, Señor, yo creo. Le dije, papi, yo creo en la palabra del Señor. Yo no le voy a creer a lo que mis ojos ven. Yo le voy a creer al Señor diciéndome que todo quien nace en Él es criatura nueva. Y nueva es. Es decir, que Él sí, Él tiene su pasado. Y con todo y su pasado le acepto. Pero Él ahorita tiene a Cristo. Y eso marca la diferencia. Y bueno, entonces, ¿por qué todo este preámbulo y demás? Porque a través
y lo que quisimos mostrar un poco es que el Señor tiene control de toda situación. Y sí, yo pude estar orando por ella un año, pero si ella no era la persona, yo por más que haga la voluntad del Señor, Él no la va a cambiar. Quiero que abran sus Biblias, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Espérame, yo agrego algo y es, nosotros a veces, Dios nos da lo que nosotros queremos, pero el Señor también nos da lo que necesitamos. Yo recuerdo mucho que yo le decía a Jackie, a la pastora Jacqueline, le decía, pastora, si el Señor a mí me da un hombre, yo quiero un hombre que no haya que arriarlo, que tome la delantera, que tenga mi mismo carácter, que sea igual de mal geniado a mí, todo. Y ella muy sabiamente me dijo, si tú tienes un hombre como tú eres, se van a ahorcar los dos. Y yo hoy agradezco al Señor, porque mi esposo no es un hombre que haya que arriar, pero mi esposo es un hombre tranquilo, es un hombre que con el tiempo y con los años ha aprendido sabiduría. Es un hombre que me ha sabido manejar a mí, porque yo soy despelotada. O sea, a mí el Señor me ha juiciado muchas cosas y me ha ayudado a afirmarme en muchas situaciones. Pero yo todo el tiempo ando como si no mirara para dónde voy. Como si no me diera cuenta del peligro. Y él me dice, no, espera, tranquila. Porque yo a veces con mis palabras no mido lo que digo y puedo herir. Y hiero muy duro. Por lo que las situaciones que someramente se han dado cuenta. Yo tengo un genio volado y yo no me callo nada. Y mi esposo ha sabido con su experiencia, con lo que el Señor le ha enseñado, a tener calma y decirme, no, amor, espera, estás equivocada, me estás lastimando, eso que estás diciendo, no, espérate, que no es así. Si el Señor a mí me hubiera dado lo que yo quería, no, pues seguramente yo estaría acá, colgada del techo, diciendo mi matrimonio es un fracaso, no puedo con mi esposo, todo el día peleamos, y realmente no es así. Por eso nosotros a veces también tenemos que tener mucho cuidado con lo que anhelamos, con lo que le pedimos al Señor. Porque nuestro deseo está, no, yo quiero un hombre hermoso, un hombre que visualmente sea muy atractivo, yo quiero un hombre emprendedor, yo quiero, Señor, yo quiero que mi esposo sea así, y realmente, o mi esposa sea así. No, yo me imagino a la mujer perfecta. Mire, ¿saben qué? Es que no hay hombres y mujeres perfectos, y esposas y mujeres, y esposos y esposas perfectas jamás va a haber. Y cuando ustedes se casan, es cuando más le ven las imperfecciones. A nosotros el Señor nos permitió, y también porque yo soy muy abierta en mis sentimientos, y es poderme mostrar como yo soy. Entonces, desde que nosotros éramos novios, yo nunca dejé que él me dijera, no, es que te ves más linda sin el cabello peinado. ¿Y por qué? Y siempre, y una pelea, una lucha, no es pelea, sino situaciones, es que yo contesto mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? No, yo no quiero. Y siempre, desde que somos novios, yo siempre he sido así. He sido muy transparente con quien yo soy. Y él también ha sido transparente con quien él es. Y eso nos ha permitido en nuestro matrimonio irnos formando, poquito a poquito. ¿Quién nos ha formado? El Señor. ¿Quién a mí me ha llamado la atención y me ha dicho, hey Daisy, venga, yo le voy a enseñar a usted qué es someterse? Que no es que mi esposo me pase por encima, no tiene nada que ver. Venga, espere, calma, tranquila, que la respuesta blanda aplaca la ira. Pero es solamente Dios el que a mí me ha ayudado, y el que nos ha ayudado a los dos, definitivamente. Correcto. Pero entonces sondemos un poco en lo que dice la palabra. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y alguien que aliste Génesis 2, 18. Todos con sus Biblias en la mano, por favor. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán una sola carne. Quiere decir que nosotros, cuando estábamos viviendo con nuestros padres, cuando estábamos viviendo en independencia, ¿cierto? En el momento en el que
yo entablo la relación de matrimonio, entro con mi esposa a ser una sola carne. Y ya lo vamos a ver. ¿Qué dice Génesis 2:18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Listo. ¿Qué dice allí el Señor? Que le haré una ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por ayuda? Lo que decía mi esposa. Si yo hubiera sido el hombre como ella lo quería, como ella lo pretendía, yo quizás no hubiera sido esa ayuda, porque estaríamos chocando. Pero ¿qué es esa ayuda? Idónea es cuando yo complemento lo que a ella le hace falta o lo que ella necesita, y cuando ella complementa en mí lo que yo necesito y lo que me hace falta. Y todo esto nos lleva, vamos nuevamente a Efesios, al versículo 28. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres. Efesios. Efesios 5. Volvemos al pasaje de Efesios, capítulo 5, y vamos al versículo 28. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces, ¿qué es? Cada uno se ama a sí mismo, cada uno se cuida, las mujeres de una forma, el hombre de otra forma, pero cada uno se cuida. Cuando somos esposos y somos un solo cuerpo, quiere decir que lo mismo que yo me estoy cuidando, se lo estoy transmitiendo a mi esposa. Es como si ya los dos estuviéramos así, uniditos, así. Lo que yo haga contra mí, se lo estoy haciendo a ella, y lo que ella haga, me lo está haciendo a mí. Somos uno solo. Por eso debemos tener presente esto. ¿Y cómo lo reflejamos en la iglesia? Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, nuestra obligación, nuestro deber es sustentar a nuestra pareja, nuestra ayuda idónea. Realmente hay muchas... los matrimonios de hoy, tanto del mundo como algunos matrimonios cristianos, se han dejado contaminar por esa autonomía o esa diferenciación de hombre y de mujer, esa libertad de la mujer. Pero realmente cuando la relación del hombre y de la mujer es la misma que se lleva a cabo entre Cristo y la iglesia, es donde vemos qué hizo nuestro Señor por nosotros. Él se amaba a sí mismo y Él se dio por nosotros, o sea, Él murió por nosotros. Y su iglesia, que es su amada, por eso dice que debe estar sujeta a Él, porque Él es la cabeza. Nosotros en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, debemos de reflejar lo que Cristo con la iglesia es en nuestro hogar. Porque finalmente dice la palabra, dice en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. ¿Qué significa sustentar? Bueno, sustentar es proveer en todo aspecto. En todo aspecto es material, emocional, espiritual. Es mantener, cuidar y guardar eso que somos nosotros y eso que también damos. Y luego dice también, y la cuida. Bueno, ¿qué es cuidar? ¿Qué es cuidar? Es mantener, es ayudarla. ¿Usted cómo cuida a su esposo? ¿Usted cómo cuida a su esposa? Ustedes de novios, ¿cómo se cuidan? Bueno, es que cuidar no solamente es, ay mi amor, no salgas sola a la calle porque te puede pasar algo, no. Es que uno cuida con las palabras, es que uno cuida con actos de amor,
el acto de amor en los novios y en las parejas casadas son distintos. Porque en los novios están todo en el conquiste, ¿no? En el enamoramiento. Ay, y le invitan a uno a salir. No significa que en el matrimonio no se hacer. Y no estoy echando aquí indirecta, no. Pero ¿qué pasa? Es distinto. Para nosotras de casadas, un acto de amor es que nuestro esposo nos diga, oye, ¿cómo estás de bonita hoy? Oye, mi amor, ese perfume te queda súper bien. Oye, mi amor, gracias por ayudarme a lavar la loza, de verdad, te lo agradezco mucho, estoy muy cansada, llegué súper cansada del trabajo, gracias. Para un hombre, ¿qué es que su esposa lo cuide? ¿Qué es que su novia lo cuide? No, mira, no te preocupes, ¿qué quieres? Por ejemplo, a mí me encanta servir a mi esposo. Yo decía la vez pasada en una conversación con mis compañeras de trabajo, a mí me gustaría estar en mi casa. Si el Señor en algún momento decide darnos un hijo, a mí me gustaría estar con mi hijo en mi casa. A mí me encanta hacer el almuerzo para que mi esposo lo lleve a su trabajo. Porque es que él también me cuida a mí en esas cosas. Y siempre después de almorzar él me dice, mi amor, gracias. Gracias por el almuerzo, te quedó muy rico. Y cuando algo no le gusta lo hace tan delicadamente, sí, mi amor, pero ¿sabes qué? Te quedó más rica, por ejemplo, la pasta que hiciste la vez pasada, ¿le pusiste algo distinto? No, mi amor. Ah, sí, le puse tal cosa. Sí, mi amor, esa me gusta más, aunque esta también te quedó rica. ¿Ustedes creen que ahí no me está cuidando? Y yo les pregunto a los solteros, ¿ustedes están listos para cuidar? No. Claro, porque es que uno de soltero es extremadamente exigente y uno de soltero quiere perfección. Y lo que les digo, cuando uno llega al matrimonio uno se encuentra con todas las imperfecciones del mundo. No es que a mí no me gusta cómo duerme, no, a mí no me gusta porque me jala el cabello, no, es que a mí no me gusta cómo come, no, y cuando se levanta, uy, qué pereza, no, es que uno los tiene todo el día y de novios no. De novios es chévere, porque se ven un ratico, ay, mi amor, te extrañé mucho. Y en el día, y cuando se casan, ¿no ven que es todo el día? Pero es que eso alimenta el alma. Pero es que eso es como nosotros cuidamos nuestra emoción, nuestra alma, el sentimiento. Y cuidamos, aunque no lo crean, nuestro espíritu. Porque ¿qué hace Cristo con nosotros? ¿No nos sustenta igual? ¿No es el Padre nuestro proveedor? Por eso siempre la similitud entre la relación del hombre, la relación de esposos, entre la imagen de varón y la imagen y la posición de la mujer versus lo que hace, bueno, versus no, mostrando lo que realmente hace Cristo con la iglesia. Y sí, la palabra, y quizás hay muchos que la tildan de machista, porque la palabra dice que las mujeres deben de estar sujetas a sus esposos, porque el esposo es la cabeza. Pero ya cuando escudriña uno más la palabra, y lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas, la responsabilidad del varón es mucho mayor. Cuando nosotros estamos independientes, o sea, no tenemos novia, estamos solteros, podemos ejercer un ministerio, podemos arrancar, como dice Mateo, ir, predicar la palabra. Esa es nuestra misión, independiente que estemos casados o no, ¿cierto? Pero es muy diferente cuando yo estoy libre, estoy soltero, a cuando ya estoy casado. Cuando ya hay una relación, cuando ya hay ese matrimonio, ese ministerio se convierte primeramente en el hogar. Ahí hay un ministerio que hay que empezar a desarrollar. ¿Para qué? Para reflejarlo hacia la iglesia. ¿Sí? Quiero dar el significado de ministerio. ¿Cuál es la definición de ministerio? El término servicio que rinde una persona a otra. Servir. ¿Sí? Ahora, pues, les preguntamos, ¿ustedes sirven a sus esposas, sirven a sus esposos? ¿Le servimos a la esposa, al esposo?
los solteros están enfocándose que tendrán que servirle a su cónyuge, a su persona. Y lo que significa el servicio. El servicio es un acto de amor, es un acto de sacrificio. ¿Ustedes están dispuestos a eso? ¿A servir con amor y con sacrificio? Porque es que a eso somos llamados, a servir en la iglesia. A Cristo el Señor le servimos por amor y le servimos también. Aunque sea un sacrificio, decimos vale la pena. Y en el matrimonio es exactamente igual. Están dispuestos que aunque esa persona, el esposo, tiene 1000 faltas y esta mañana me la voló, me sacó la piedra, están dispuestos en la tarde a decir, ay Señor, primero al Señor, ¿no? Porque uno descarga con todas sus cosas en el Señor y el Señor es a uno quien le da fuerza para pedir, perdóname mi amor, no lo quise hacer, y volver a servir con amor. Ay, es que ahí es donde cuesta, ¿cierto? Ay, esta mañana peleamos y tras del hecho tengo que servir el desayuno, pero el desayuno se lo debo servir con amor. Ahí es donde cuesta, ¿cierto? Ay, pero es que cómo me cuesta. Y a nosotros los cristianos, y yo creo que a todo el mundo, con quien más nos cuesta es con la familia, ¿cierto? Ah, porque es que a la familia le conocemos todos los defectos. Es fácil que un hermano nos haga enojar y ven y nos pide perdón, sí, hermanito. Y aunque nos cuesta, nosotros lo olvidamos. Pero vaya uno, el esposo, y le haga algo. O vaya uno de esposa y le haga algo. Bueno, los hombres son más fáciles porque los hombres tienden a olvidar más fácil. Pero uno de mujer, todo lo guarda. Y el día que se la vuelan a uno, no. Ah, ¿se acuerda ese día? Mire, ¿sí se acuerda que usted me dijo esto, esto y esto? Ay, ahí es donde más cuesta. Y cuesta bastante, y cuesta el orgullo, y cuesta el ego, porque a mí me ha costado. Y como yo sé que a mí me cuesta, entonces uno de mis votos fue, yo te voy a decir que te amo, y te voy a tomar la mano, aunque tú y yo estemos disgustados. Miren, ustedes no saben cómo cuesta eso. Pero eso es lo que honra al Señor. Eso es lo que agrada al Señor. Finalmente, ay, perdóname. Él también me sirve a mí, perdón. Él también me sirve a mí. Y que Él me sirva a mí, que Él me cuida a mí, que Él me ayude a mí, es lo que a mí me permite honrar a mi esposo. ¿Y qué hombre? ¿Qué busca un hombre? Ser honrado, ¿no? Ser el héroe de su esposa. ¿No es lo que buscan los hombres? Pues ¿sabe qué dice Jesucristo? Humíllese, sírvale, y su esposa lo va a exaltar. ¿Qué hizo Jesucristo? No sirvió, no vino para ser servido, vino para servir. Y ese servicio, ¿qué hizo? Lo exaltó. Pues ¿sabe qué? Eso mismo pasa en el matrimonio. Su esposo sirve, y entre más sirve, ¡ay! Mi esposo es lo máximo. Yo lo digo con orgullo. Yo digo, mi Señor, gracias, porque mi esposo en la casa me ayuda, porque yo soy un poco más desordenada que él. Y claro, él me dice, amor, ven, porque yo te voy a ayudar en esto. Yo digo, ay, Señor, gracias. Y a mí me preguntan y yo digo, no, el Señor a mí me dio un buen hombre que me ayuda. Y aunque a veces no lo haga, yo me siento tranquila y digo, porque en el momento que él pueda, en el momento mínimo, él me entiende. Y así no me ayuda y dice, no, mi amor, tranquila, deja la loza ahí, la lavas mañana temprano, estás cansada. Y yo digo, ay Señor, gracias. Eso para mí es suficiente. Vamos rápidamente, vamos a ir a Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 13, y alguien que busque Mateo, capítulo 20, versículo 28. Confirmo, Éxodo 24, 13 y Mateo 20, 28. Asimismo, cuando nuestra esposa nos lastima, cuando hace algo que no nos gusta, cuando discutimos, dice cuál es el papel de nosotros como sacerdotes, como cabeza de hogar. Como iglesia nosotros constantemente estamos ofendiendo y estamos hiriendo al que es la cabeza, a Cristo.
¿Y qué hace Él por nosotros día a día? Perdonarnos. Dice la palabra que Él olvida nuestros pecados. Entonces, cuando ya empezamos a ver cuál es el papel del hombre, de la mujer dentro del hogar, la responsabilidad que nosotros tenemos como cabezas de hogar, es donde debemos reflejar el amor de Cristo hacia la iglesia, el amor que nosotros vamos a transmitirle a nuestra esposa, es ese perdón constantemente. Así ella no nos vaya y nos pida perdón, nosotros siempre debemos de perdonarla, porque estamos transmitiendo lo que el Señor hace con nosotros, y es una responsabilidad grande, porque cuando llegue al lugar de su presencia, Él me va a demandar por la vida de mi esposa, la vida espiritual de mi esposa. ¿Qué hice yo como sacerdote, como cabeza de hogar por mi esposa? Porque somos uno. Si yo me desvío, si yo cambio mi camino, está ella para no permitirla. Pero yo también me la puedo llevar, porque es que somos uno. El Señor va a demandar de nosotros, los hombres, la vida espiritual de nuestra esposa y lo que conlleva nuestro núcleo familiar, nuestros hijos. ¿Qué dice Éxodo 24:13? Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Listo. ¿Qué vemos acá? El servicio. Es ese coequipero, es ese amigo, ese parce que tenemos nosotros ahí, que si yo estoy triste, que si yo estoy abatido, está ahí para levantarme, para sostenerme, que si yo estoy alegre, que si yo estoy eufórico, también está ahí para disfrutarlo. Ella me está sirviendo como yo le estoy sirviendo a ella. ¿Qué dice Mateo 20:28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el matrimonio, ese es ese ministerio que iniciamos cuando arrancamos el matrimonio. Servir, servirle a mi cónyuge, a mi ayuda idónea, a mi carne, porque somos uno. Igual, efectivamente, cuando uno se casa, uno dice: ¿a quién más voy a ir? Uno va al Señor, pero ¿a quién más le cuenta sus tristezas? ¿Quién es su compañero de luchas? Su esposo y su esposa. ¿A quién más? Y si yo no tengo la confianza y si yo no creo en mi esposo, muy triste, ¿a quién voy a ir yo? ¿A un consejo que no sea sabio? ¿A un hombre o a una mujer que no sea sabia? Porque finalmente nosotros somos seres humanos. Y el Señor nos enseña en su palabra que nosotros dependemos de Él. Pero es que indudablemente y lastimosamente uno necesita de otro. Uno lo necesita. Y por eso el Señor en Crónicas, ahorita no tengo en este momento la cita, en Crónicas dice: y si alguno se cayere, el otro lo levantará. Bueno, ¿cómo nos levantamos? Y eso aún pasa en el noviazgo. Por eso es tan importante uno mostrarse como es. Por eso es tan importante uno poder decir: Señor, yo voy a iniciar con esta persona, pero este noviazgo lo pongo en tu presencia y en tus manos, para que seas tú dirigiéndonos. Porque uno en el enamoramiento se cega. Y uno dice: ay, sí, él es todo lo que yo quiero. Y va uno a ver y no era lo que el Señor tenía para uno. Pero como nosotros nos desesperamos y no dejamos que Él obre, porque es que eso nos pasa como seres humanos. Yo estaba muy cómoda con mi soledad, de verdad, no, en serio. Y en algún momento con una chica a la que yo acompaño, yo le decía: aprende a vivir con tu soledad por un tiempo, que el Señor es tu mejor compañía. Y el Señor te va a dar lo que tú necesitas y lo que tú le estás pidiendo, porque no hay nadie quien conozca mejor el corazón nuestro que el Señor. Pero es que nosotros vivimos infelices todo el tiempo, cuando el Señor nos ha dicho: vivan bien, vivan tranquilos, ustedes conocen la verdad,
¿Por qué se afligen aún por lo emocional? Sí, es importante, pero el Señor ante eso también responde. Ahora, ¿cómo logro yo ser ese varón, esa cabeza, esa autoridad? Cuando yo permito que Cristo sea mi autoridad, cuando yo permito que Cristo sea quien gobierne mi vida, cuando yo me ciño a lo que dice la palabra, no a lo que el mundo dice. El mundo muy fácil dice, si yo discuto con mi esposa, si las cosas no se dan, pues no era la indicada. Chao, ¿cierto? Porque hay relaciones donde, y disculpen si hiero susceptibilidades, donde hay la unión libre. Porque se cree que ahí no hay un vínculo, no hay un compromiso. Si me sirvió bien y si no, chao, y salgo y busco otra o busco otro. Eso nos enseña el mundo. No hay un hogar estable, no hay matrimonios estables en el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Satanás, dividir y evitar que hayan hogares construidos. ¿Por qué? Porque ahí está la esencia de lo que Cristo y la iglesia son. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad. Yo quiero ahí participar en una cosita que ustedes mencionaban, que bueno, ya nosotros también aprendimos, fue con los años. En lo de las discusiones, que ustedes se prometieron, pues a raíz del curso, a raíz de todo lo que aprendieron, prometieron que sus peleas no iban a ser, o sea, no iban a durar harto tiempo de mal genio, sino que, aunque estuvieran disgustados, sabían que rápido tenían que reconciliarse. Y a nosotros creo que eso fue una de las cosas más difíciles. Y era muy difícil porque sabíamos que teníamos que reconciliarnos, pero ya te interpreto, ¿sí? Porque ahora o si me ayudas a interpretarlo porque estoy enredada en la cabeza. Pero, ¿qué pasaba? Resulta que uno también tiene que contar con la personalidad del otro, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que teníamos que reconciliarnos, esa era la ley. Pero él me sacaba unos bolonones, o yo se los sacaba a él y nos decíamos de todo. Y al rato él me decía, perdóname. ¿Cuál perdóname? O sea, a mí y no dejaba que pasara 5 minutos y volvía a mí y decía, que me perdones. Que yo quiero perdonarme, yo que sea acá, yo no quiero ver. Y eso pasa mucho. Entonces, hasta que después de muchos años él logró entender que tenía que esperar, dejarme respirar, dejarme que se me bajara así la neura, porque yo no soy una persona que explota seguido, pero cuando exploto me caliento tanto que dura en bajarme. Entonces, no es porque no quisiera reconciliarme o no quisiera aceptar su perdón, pero me parecía que él no tenía el tiempo de pensarlo. Y ya cuando él logró descubrir que sí, que tiene que dejarme, entonces ya cuando peleamos él se va, yo, y ya cuando llega yo ni me acuerdo que estamos peleando. Entonces es también como tener ese presente, y eso hace parte del cuidado, de conocer al otro, aún en su chispononones, cómo puedo llegar sutilmente a bajarlo. Claro. Porque, por ejemplo, claro, es que por eso es el noviazgo. O sea, por eso es el noviazgo donde uno más se conoce con esa persona. Por ejemplo, yo sé que yo a mi esposo se la vuelo en muchas ocasiones, pero él conmigo es un caballero. Él me mira y se va. No me discute nada, no me pelea nada. Y luego el Señor viene y me dice, Daisy, te equivocaste. Dijiste esto. Y yo, ay, Señor, perdona. Ve y discúlpate. Y yo, ¿por qué me tengo que disculpar? Porque además Él me dijo esto y esto. ¿Por qué, Señor? ¿Qué dice mi palabra? Ve y discúlpate. Tú fuiste quien la embarró. Tú fuiste quien empeoró todo, ve y discúlpate. Y yo, ¿por qué, Señor? Está bien, Señor, yo me voy a disculpar. ¿Cómo me disculpo? Entonces yo bajo los ánimos, ¿no? Claro, yo no me voy a alebrestar cuando mi esposo está alebrestado. Y íntimamente les contamos que una vez nos pasó. Él, mejor dicho, se sulfuró y yo me fui sulfurando de una vez. Claro, sale el viejo hombre. Y empiezo yo, y empieza él, y mejor dicho, eso se armó en nuestro apartamento. Hasta que llegó un momento en que dijimos, nos vamos ya, los furiosos los dos, nos toca salir ya. Porque si no salimos ya, mejor dicho, aquí nos sacamos los dos.
Exacto. Nos peleamos los dos. ¿Qué nos tocó hacer? Salir, tranquilizarnos y luego él la remata. Pero el Señor va trabajando con uno en muchas situaciones. Y en esas situaciones, entonces cuando ya sé que él está enojado, el Señor nos manda a no acostarnos enojados. Bueno, sí, nosotros caímos y acostados nos enojamos. Y al otro día Daisy, mira que estás fallando en esto, estás faltando a uno de tus votos. Señor, perdóname. Te pido perdón y te pido que me ayudes a obedecerte. ¿Qué hago? Como yo ya sé lo que a él le gusta, ese día le preparé todo su desayuno favorito, todo, completo. Me levanté más temprano, le preparé su juguito de naranja porque le encanta el jugo de naranja en las mañanas, sus huevitos como le gustan, su cafecito que es su favorito. Mi amor, ya está listo tu desayuno. Gracias, mi amor. Y yo no era capaz de decirle, perdóname. Imagínense, yo no era capaz de decirle, perdóname. Y eso es triste. Porque el Señor a nosotros nos manda a perdonar. Y si no perdonamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, que es lo más cercano que tenemos, entonces ¿cómo será al hermano de la iglesia? No, pues menos. Por eso el matrimonio es esa preparación, es ese primer ministerio, el que nos va a llevar a esta persona que tengo aquí al lado, que es la que me conoce en todos los detalles, es la que me va a permitir formar el reflejo de Cristo. Es la que me va a permitir llevar a mostrar a los demás la diferencia entre un hogar del mundo a un hogar donde el Señor es el que gobierna. ¿Peleamos? Sí, peleamos. Discutimos. Es que no, nadie ha dicho que la relación va a ser perfecta. No. Y hay de pronto momentos muy difíciles donde Satanás entra por cualquier lado a buscar ese tropiezo, ese desequilibrio. Pero lo que decía la pastora Paola es cuando ella es mi carne, cuando ella es mi compañera, mi ayuda idónea, yo ya empiezo a ver cómo es la reacción de ella. Yo ya empiezo, ya sé sus gustos, ya sé qué le gusta, qué no le gusta, cómo empiezo a tratarla. Y todo ceñido a la palabra, porque esa es la que nos da el sustento de que el matrimonio tenga una base sólida. No es quien manda, no es quien tiene mayor poder, control, no, los dos somos uno solo. El hombre tiene una responsabilidad, la mujer tiene otra, pero los dos ante Cristo somos uno solo y Él es nuestro pastor, Él es la roca, Él sí es el que tiene la autoridad. Por eso, cuando nosotros nos ceñimos a su palabra, sabemos cómo interactuar y cómo resolver ese tipo de rencillas, ese tipo de circunstancias. Aunque nosotros también, por supuesto, cometemos errores, o sea, nosotros no somos un matrimonio perfecto, y aunque hayamos tomado curso para matrimonio, no, nosotros no somos un matrimonio perfecto, y el Señor todos los días nos está corrigiendo, y el Señor todos los días nos está llamando, nos está diciendo, te equivocaste en esto, arréglalo, y aún como es en la iglesia, todo el tiempo, el Señor todo el tiempo, pero qué bueno. Como estamos en nuestro curso de teología pastoral, de teología, tenemos una clase, se llama teología pastoral. Teología. Teología. Sí. No, teología pastoral se llama teología pastoral. Entonces, decía el pastor, bueno, qué rico que el Señor nos corrija. Y con el tiempo hemos aprendido. Y a mí me ha costado mucho, porque además de todo yo suelo ser perfeccionista, ¿no? Con todos mis defectos ese se le suma más. Y resulta que he aprendido y me agrada que el Señor me corrija, porque la palabra lo dice. El Padre a quien ama, corrige. No, sería muy triste que mi Padre a mí no me corrigiera, porque eso significaría que yo algo estoy haciendo mal. No, bueno, qué rico las correcciones que vienen del Señor y que son para su gloria y que son para beneficio nuestro.
para beneficio con mi esposo y para beneficio de la iglesia. Porque finalmente se trata de eso. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículos 18-19, y otra persona que por favor vaya buscando Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 7. ¿Tienen el de Colosenses? 18. Sí, señor. ¿La otra 18 y cuál? 19. Colosenses 10. 3, 18 y 19. Primera Y el otro, Primera de Pedro, Capítulo 3. capítulo 3, versículo 1 y 7. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¡Wow! Uno se asombra y uno dice, ¿por qué el Señor a las mujeres nos dice estad sujetas? ¿Y por qué al hombre le dice amar? ¿Por qué no al hombre también le dice que se sujete? Porque ¿Por para qué? el hombre es más fácil respetar y cumplir órdenes. Nosotros, Manejan los que- jerarquías. bueno, yo no presté servicio militar, pero sí estuve rodeado, digamos que del medio, pero igual en el trabajo tenemos un superior y tenemos que cumplir órdenes, punto. Entonces para el varón es más fácil cumplir órdenes. Yo no digo que las mujeres no, pero ellas siempre les cuesta y siempre están, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por Es que qué? nosotras somos rebeldes. Y a nosotras nos cuesta, ¿verdad? A nosotras nos cuesta sujetarnos. Y nosotras siempre queremos pasar por encima de todo. Pero hay algo que le cuesta a los hombres, y es amar. Amar, porque amar verdaderamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros es darlo todo. Nosotros hoy amamos, yo la puedo amar a ella, pero ¿cuánto tiempo va a durar ese amor? El hombre, esa es la diferencia de la mujer es más emocional, la mujer se entrega más. Nosotros hay veces por esa mentalidad que todo lo racionalizamos, pues ese amor se va diluyendo y ya dejamos de ver a nuestra esposa, a nuestro cónyuge con ese mismo amor. Por eso la palabra dice amarlas, Amar a vuestras mujeres. y no seáis ásperos con ellas. Cuando nosotros dejamos de amar, ¿cómo nos comportamos con esa persona? Somos duros, somos fuertes, las tratamos mal. Y yo no digo, exacto, yo no digo que nuestro matrimonio o las parejas que llevan más tiempo como esposos, que el amor, la señora se me fue la pastora, que el amor dure toda la vida. El amor va cambiando, el amor se va perfeccionando, pero ese amor Madura. eros, Se transforma. exacto, ese amor eros con el que inició va El siendo amor eros es el transformado. pasional, ¿no? El amor eros es el pasional, es el de, El de lo novios. el de lo veo y uy, se me sube todo, siento Hola, le cosquillas pasa en la todo barriga. bien. No, miren, No ¿quién digo- se sujeta? No digo que ese amor se acabe, sino que ese amor va evolucionando, ese amor se va transformando de otra forma. Dice sujetas, es del griego, se llama. Perdóname, Cristian pregunta. Ese amor va transformándose ¿en qué? En amor. En una mamera. En un amor, dice la palabra que nosotros debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Cuando yo estoy con mi esposa, recordemos que somos uno. O sea que los dos vamos a crecer y debemos de crecer en esa estatura, en esa perfección. ¿Quién nos da la perfección? El Señor. O sea que ese amor que era un amor, llamémoslo carnal, se va convirtiendo en un amor más puro, como el amor que siente Cristo por su iglesia, por su amada, que se dio a ella. Yo creo que ahí la transformación del amor es en cuanto a qué está basado. Exacto. La transformación que sufre es que ya no está sujeto a lo pasional, a la hermosura del físico, sino que ya pasa a estar sujeto en realidad a un sentimiento de idoneidad con el otro. De que ya no importa si
si vamos envejeciendo y nos vamos poniendo pues, no, el amor ya no depende de lo visual o de lo pasional. Claro, por eso los matrimonios del mundo, no digo todos, es por ejemplo mis suegros, aunque bueno, ellos conocen de la palabra, pero es un matrimonio que lleva mucho tiempo. En mi familia hay matrimonios que pues son católicos y llevan mucho tiempo, pero son hogares de antaño, como se dice. ¿Por qué los hogares y los matrimonios de ahora no? Precisamente por eso, porque ese amor eros desaparece y ya entonces ya no siento lo mismo, es que no tenemos feeling, es que no hay compatibilidad y por eso se destruyen, por eso se van. También tiene que ver con la inmediatez que uno quiere, ¿no? O sea, porque ahora las relaciones no duran. O sea, hay una frase alguna vez la decía, desde que el sexo se hizo más fácil de conseguir, el amor se hizo más difícil de encontrar. Pues porque ¿qué busca ahorita un hombre y una mujer? Ay no, digamos, siendo optimistas, siendo optimistas, una relación, una pareja que empiece, que dure 4 meses sin tener relaciones sexuales, en este momento del mundo, uy, es una pareja que ha perseverado. No, las parejas de ahora no. ¿Qué buscan? El amor pasional. Lo que me satisface ya, es inmediato. ¿Qué pasa cuando uno se casa? El amor se va cambiando, se va transformando. Y no quiere decir, y no significa que deja de ser pasional. Porque eso es algo muy importante en la vida de una pareja. La pasión. Eso es, y el Señor lo ha mandado, el Señor mismo habla de ello. Y es porque es importante, pero no es lo único. Y se va transformando ¿en qué, Cristian? Se va transformando en la comprensión de que uno necesita ese otro. O sea, yo llevo 7 meses de casada, yo veo a mi esposa a veces y le digo, no, yo no me imagino con un hombre que no fuera él. Y, claro, y ahí dice... A los 7 meses también me decían lo mismo. A los 7 años ya uno le dice, no, bueno, pues. Pero realmente el amor va cambiando. O sea, él me pregunta a veces, ¿por qué tu amor hacia mí es distinto? Yo le digo, no sé, pero es diferente, yo lo siento distinto. O sea, yo me complazco en sus alegrías, me entristecen sus luchas, me entristecen sus tristezas y digo, bueno, pues antes yo no lo sentía así. Y antes si íbamos para algún lado bien y si no, pues también me daba lo mismo. No, ya no. El amor cambia. Y uno se da cuenta, y la pastora Jacqueline nos decía, es que uno se va volviendo un complemento, el uno del otro. Él me conoce tan bien que ya sabe cómo tiene que hacer las cosas. Y yo lo conozco tan bien que le leo el pensamiento. Y en eso se va transformando el amor. Pero no significa que los otros tipos de amor, porque hay varios, dejen de existir, sino que va cambiando, el sentido es distinto. Claro, porque ¿qué significa amor? Es del bien, o de este amor que menciona Colosenses, es de agapao, del griego agapao, que significa amar, enamorar, ser amante, suspirar por. ¡Ay! Cómo me encanta a mí que mi esposo suspire por mí. No, es que eso es lo que a nosotras nos enamora. Al hombre lo enamoran otras cosas, pero eso es lo que a nosotras nos enamora. Y quiero culminar con qué significa estar sujetas. Es del griego hupotazo, que significa obedecer, estar bajo. Miren, cuando empezamos el proceso de novios, esa fue la primera corrección que a mí me hizo el Señor. Me dijo, tú a mí no me obedeces, tú no vas a obedecer a tu esposo. Ay, pues claro. Y yo, uy Señor, perdóname, porque muchas cosas yo no te obedezco. Y si yo no te obedezco a ti, pues por supuesto que no voy a obedecer a un hombre que tú me vas a dar como esposo. Pues porque, ¿qué razón va a tener? No obedezco al que me manda, al que me dio la vida, y si voy a obedecer a este aparecido. No. El Señor a uno lo manda a estar sujeto. ¿Por qué? Porque es que a nosotros esa sujeción nos cuesta. Esa frase me la han dicho. Ya para terminar, vamos a, decíamos, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Le damos 1 la y 7. 7. ¿Del 1 al 7? 1 y 7. 1 y 7.
Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y el 7? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras relaciones no tengan estorbo. Entonces vemos que el matrimonio, que la relación ya entre hombre y mujer trasciende como esposos a la parte espiritual. La vida espiritual que construyo con mi esposa, el cuidar de ella, como dice la palabra, el darle el honor, tratarla como a vaso frágil, en todos los aspectos, emocionales, físicos, espirituales. ¿Listo? Y efectivamente, bueno, cuando uno empieza en el matrimonio, uno empieza a decir, ahora entiendo, no es vano y no es gratuito que el Señor haga la analogía de Cristo y la iglesia como en el matrimonio. O sea, Él tiene una razón de ser. Y cuando uno empieza en el matrimonio, empieza a darse cuenta. Y a quienes no se han casado, de verdad que yo les invito a que dejen al Señor actuar. Él mejor que nadie conoce el deseo del corazón. Pero esa persona, y uno comete el error de endiosarla, esa persona no se puede convertir en su razón de ser. La razón de ser nuestra es el Señor. La razón, y mientras sea esa la razón, el Señor actúa. El Señor le va a dar la idónea, el idóneo, para que efectivamente se haga su voluntad. Eso es finalmente a lo que estamos llamados, a lo que estamos convocados. Y cuando uno se casa, uno está lejos de entender todo lo que el matrimonio significa. Y realmente es un sacrificio. Uno sacrifica muchas cosas, pero uno las sacrifica por amor. Y si el Señor a la vida de uno le ha quitado una persona que no, bueno, glorificado eres Dios. Bendito eres Señor. Porque esa no era la persona ideal para mí. No era mi idóneo. Pero el Señor tendrá el idóneo. Pero ¿cuál es nuestro deber? Estar pegados al Señor. Y sí, el Señor a veces no nos da de pronto lo que nosotros hemos soñado y como nos lo hemos imaginado, porque ¿saben qué? Nos da lo que necesitamos, y lo que necesitamos viene acompañado de una grandeza que nosotros no podemos imaginar. Cuando nosotros nos casamos, yo nunca me imaginé el matrimonio que tuve, jamás, por lo mismo, que yo no me pensaba casar, pero Dios fue bueno, y a nosotros Dios nos dio un matrimonio sorprendente. O sea, cuando nosotros vimos el video, que uno lo ve de lejos, uno dice, ¡ay! Yo no vi en qué momento pasó esto, yo no vi en qué momento salió toda la champaña, yo no vi eso. Gracias, Señor. Gracias porque nuestro matrimonio fue más de lo que nosotros soñamos, más de lo que imaginamos. Y eso solamente lo hizo el Señor. Gracias, Señor, porque mi matrimonio hoy, porque el esposo que tú me diste es más de lo que yo me pude haber imaginado. Porque, ¿saben qué? Porque el Señor hace las cosas perfectas. Porque el Señor a nosotros nos da realmente lo que nos conviene.